Ya estamos de vuelta aquí en la tarde fin de semana. Gracias por seguir con nosotros. La lucha contra el autodenominado Estado Islámico entra en su tercer año. La que se consideraba una intervención breve se convirtió en uno de los enfrentamientos más sangrientos y destructivos de la historia reciente, que aún no vislumbra un pronto desenlace. Bombardeos sobre puntos específicos en Irak y Siria. Este ha sido el panorama desde el 8 de agosto de 2014, cuando a petición urgente de Irak y con el argumento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que Estados Unidos no podía quedar indiferente a la guerra que vivía Irak por la lucha contra el Estado Islámico, la estrategia para terminar con el Daesh empezó. La coalición internacional liderada por el gobierno estadounidense lanzó su primera ofensiva aérea en Irak en 2014, con la promesa de que la operación sería de corta duración. Pero no ha sido así, aunque los golpes a los yihadistas han sido contundentes. Estimamos que durante los últimos 11 meses hemos matado alrededor de 25,000 combatientes enemigos. Cuando uno suma eso a los 20,000 estimados antes de nuestra llegada, esos son 45,000 combatientes dados de baja. Washington afirma que más de 60 países integran el frente para acabar con el grupo terrorista, pero en la práctica son Estados Unidos y algunos socios incondicionales como Francia y Reino Unido quienes se han mantenido más activos, con 9.514 ataques en Irak y 4.788 en Siria, según agencias de inteligencia. El ejército regular sirio, las milicias kurdas junto a los rebeldes y las fuerzas extranjeras, mediante ataques aéreos, su principal pero ya limitada estrategia, han llevado a que el autodenominado Estado Islámico pierda casi la mitad de su posición territorial en Irak, así como el 20% que reclaman en Siria. Este debilitamiento ha llevado a que algunos analistas vaticinen un eventual colapso del autoproclamado califato. No obstante, los yihadistas han hecho evidente un giro en su modus operandi. Devuelven los golpes, instando a sus seguidores, lobos solitarios, células locales y redes afiliadas a realizar ataques masivos en los países involucrados, en la que la denominan la campaña cruzada. Bruselas, Orlando, Bagdad, Niza y Kabul son solo algunos de los escenarios donde se han presentado los más recientes y sangrientos atentados terroristas, reivindicados por esta organización, dejando más de 570 muertos y más de 1.200 personas heridas. Desde 2013, Irak ha concentrado el 86% de los ataques de ISIS, Siria el 12% y países vecinos, y en otras latitudes comprenden el 2% restante. Informes del Departamento de Defensa norteamericano afirman que el costo diario de estas operaciones llega a los 11.000.9 millones de dólares, es decir, que se habrían invertido cerca de 8.000 millones de dólares hasta el momento. Y hoy les preguntamos a través de Twitter sobre este tema. Ya van a ver la pregunta en pantalla. Pese a la presión de la coalición internacional, ¿cree que ISIS sigue siendo una amenaza global? Recuerden nuestros puntos de contacto. @latarde en NTN24, @CESánchezM. Más adelante vamos a compartir sus opiniones. Gracias desde ya por participar. En Sevilla, España, nos acompaña Andrés Ortiz, escritor especializado en Yihad 2.0, quien ha investigado el funcionamiento de ISIS. Un placer tenerlo nuevamente acá en el programa. Señor Andrés, ¿usted me escucha? Sí, hola. Bienvenido. 2 años. Buenas noches. Un placer. 2 años de bombardeos y persecución de la coalición internacional contra ISIS. ¿Cuál es su balance de estas operaciones? ¿Ha sido eficaz esta estrategia? Bueno, según se mire, teniendo en cuenta el propio análisis que hay que hacer de la situación actual del Daesh, del Estado Islámico. La dificultad radica en que no nos valen los análisis tradicionales de guerra, ¿no? De batalla, de un vencedor y un perdedor. Todo lo contrario, sí es cierto que el califato del autodenominado Estado Islámico está perdiendo su extensión, aunque siguen manteniendo plazas muy importantes como Raqqa en Siria, que la consideran su propia capital, pero esto trasciende la mera estrategia militar. Hay que tener en cuenta
pues las iniciativas necesarias para la población que está bajo el yugo del Daesh, y por otro lado, como bien decían ustedes, compañeros, en el vídeo, pues el repunte que hay constante de la actividad terrorista. Entonces hay que ser, por supuesto, hay que ser optimista, pero con muchísima cautela, ya que las aristas del Estado Islámico son muchas, y pensar que esto va a solucionarse de la noche a la mañana, en una tarde, pues es muy complejo. Se están avanzando, se está haciendo grandes avances, pero me temo que todavía estamos lejos de acabar con el peligro. Uno de los peligros inminentes y un ala, digamos, sorpresiva de ISIS son los llamados lobos solitarios, que siguen haciendo daño en Europa, están cobrando vidas de inocentes, por supuesto. Actúan sin ni siquiera, Andrés, haber tenido un entrenamiento directo con el Daesh. ¿Cómo atacar esta arista, este cuerpo de ISIS que pues no es propiamente su corazón? Así es. Bueno, más allá de la figura del lobo solitario, que lamentablemente pues todos estamos ya familiarizados con esta nueva figura, que hace pocos años, incluso meses, nadie la conocía. Yo me atrevería a decir incluso que que el Daesh ha desarrollado un tipo de franquicia, es decir, no hace falta ser parte del Daesh para atentar y matar en su nombre. ¿Cómo se combate? Pues aquí, en este sentido, la acción de las fuerzas de seguridad de los estados democráticos pues es fundamental. Se está trabajando en Europa pues bastante bien en esa línea, sobre todo en España está en la cabeza y es referente a la hora de impartir una serie de iniciativas para prevenir este tipo de radicalización, pero efectivamente es algo muy difícil. El sentimiento de seguridad al 100% es una quimera, es una utopía. No podemos frustrarnos buscando una seguridad del 100%, pero sí seguir trabajando y seguir aprendiendo también de esta nueva situación tan acelerada y tan nueva para nosotros, para cortarle las alas al Daesh. Los lobos solitarios, pues bueno, tienen un perfil un poco más tradicional de persona que de alguna forma sí tiene un historial radical o incluso delictivo, pero estos últimos franquiciados Daesh, como lo que hemos visto en el atentado de Niza, que nada hacía presagiar que una persona de ese perfil, de una manera tan barata como atentó, pues fuera capaz de hacer tantísimo daño. Eso es una carrera contra reloj que estamos obligados a ganar, porque nuestra seguridad, la seguridad del mundo libre está en juego. Andrés, las agencias internacionales de inteligencia dicen trabajar en conjunto para enfrentar esta amenaza que representa ISIS. Pues hay quienes dicen que esto no es así, porque son muy celosas en cuanto a información, su método de trabajar. ¿Tú crees que esto ha sido realmente un problema para combatir a ISIS? Bueno, a mí no me cabe la menor duda. Yo creo que no debemos ser tan ingenuos como para pensar que, a pesar de los problemas más acuciantes, que en este sentido es la necesidad de acabar con el Daesh, cada país tiene sus propios intereses. Hay países como gigantes, como Turquía, como Rusia, como Arabia Saudí, incluso países occidentales como Estados Unidos, como Francia, que efectivamente para analistas y para periodistas especializados, muchos corresponsales, muchos compañeros que desarrollan su labor allí en la zona más compleja, pues no se explican cómo con el potencial que tiene una coalición internacional con Estados Unidos a la cabeza, no se han dado pasos más adelante. A mí yo no dudo de las buenas intenciones, para que nos entendamos, del objetivo final, que es acabar con Daesh, efectivamente, pero tampoco me cabe la menor duda que, en la trastienda de este tipo de operaciones y de estrategias, cada país defienda lo suyo y a veces pues se pierde un poco el norte de cuál es el objetivo final. Es Andrés Ortiz, escritor especializado en Yihad 2.0, quien ha investigado el funcionamiento, por supuesto, del Daesh, a quien le agradezco amablemente que haya atendido esta invitación el día de hoy.